Nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo. Bueno, es la 1:00 con 10 minutos, 1:00 con 10 minutos y ya tenemos a nuestro primer panelista en contacto con nosotros, está en línea para hablar precisamente de psicología y es por eso que, déjeme ver si lo tengo en Bio TV, mágicamente. Ahí apareció, pero ya está en Santiago, en su oficina. Él estaba en vacaciones alguna semana, pero ya está con nosotros en la capital. Querido Claudio, ¿cómo está usted? Muy bien, pues, querido amigo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están los auditores? He visto que con mucha chispa y con muchos chistes en este primer Es que los auditores quieren comenzar la semana con alegría, con optimismo. Tú sabes que los auditores de este programa son un poco traviesos, digamos, y aprovechamos de ayudarnos y apañarnos en semanas que han sido tremendamente duras. Yo hacía la reflexión el viernes recién pasado. Fíjate que una semana ha pasado desde que fueron los incendios en Valparaíso y de que perdiéramos un expresidente de la República, lo que golpeó al país de manera brutal, digamos. Y nos lleva necesariamente a tener que analizar un tema que no sé qué opinas tú, querido Claudio, pero cuando uno se trata de poner en la posición del otro, ¿no? Que no es tarea fácil. No es fácil y me da la sensación que si no lo enseñamos a nuestros hijos desde niños, cada vez más difícil siendo adultos. Sí. Pero antes quiero decir que hoy día anduve golpeando la barbilla por allá por Requinoa. ¿Ya? En la familia de Carmen y Mercedes Bastía, así César y Juan. Quería decir eso porque son 9 auditores que se han enterado hoy día al programa, así que un saludo para ellos. Les harta publicidad de lo simpático y agradable que este Mauricio Barrientos, que ya tienes nuevos adeptos allá en la zona de Requinoa. Bueno, habrá que ir a Requinoa entonces, digamos, como dice usted, a golpear la barbilla, ¿no? Exacto. Y bueno, y frente a lo que tú dices, estamos hablando de cuesta ponerse en el lugar de los otros, y eso lo hemos ido perdiendo porque es una habilidad que venimos genéticamente programados un poco para sentir el dolor ajeno, para poder captar lo que le pasa al otro, y por eso el bebé al mes de vida es capaz de tener el reflejo de la risa, o cuando alguien bostezamos, en fin, una película triste, nos emocionamos, o nos reímos por alguien que se ríe, la risa contagiosa que decimos. Eso es lo más básico a nivel de neuronas que repiten un poco lo que pasa afuera. Y frente a eso, cuando vemos, en relación a lo que tú has dicho, los incendios forestales o la partida del expresidente, aquí surgen entonces alertas que a uno debiera como captar los comentarios incisivos frente a tal o cual situación, la indolencia frente al dolor, y esa indolencia frente al dolor es cuando perdemos la capacidad de ver al ser humano y nos quedamos con las ideologías o con los discursos. Es como si alguien dijera, y una vez lo escuché por allá por el Valle de Elqui, que alguien dijo, sí, y eran extranjeros. Aquí hay unas obras, dijo, ella es Gabriela Mistral, una poetisa chilena. No es como el Pablo Neruda, que era comunista. Entonces era un extranjero que decía eso. Es decir, Pablo Neruda, comunista, y por eso quizás su obra no vale. Le ponemos un adjetivo y queda todo lo demás destruido. Y en eso somos buenos nosotros, es decir, cría fama y échate después, ¿no es cierto?, a disfrutar la fama. Pero la fama es tan efímera porque cualquier cosa que enlode esa fama o esa buena imagen o esa imagen simplemente puede destruir todo. Y eso lo hemos ido perdiendo porque en estos tiempos, y aquí yo reflexiono un poco, en psicología hablamos de para estar bien todos tiene que estar bien uno primero, que es una premisa importante. Es decir, la mamá no puede ser buena madre o buena esposa si ella no está bien psicológicamente, porque va a dañar a todos en alguna medida. Ese concepto quizás se ha llevado al límite o lo hemos manejado mal nosotros como psicólogos o otro tipo de personas que manejan ese concepto, porque terminamos un poco en el egocentrismo, es decir, el mundo gira de donde yo me paro. Y siento que yo tengo el poder de decidir o hacer cosas o plantear cualquier juicio, descubriendo un poco las sensibilidades de los demás.
desconociendo un poco lo que los demás piensan o sienten. Y es ahí donde nos quedamos atrapados en nosotros mismos y perdemos la objetividad, quedando en una subjetividad mezquina, egoísta e incluso pareciendo ser malintencionada, porque nos transformamos en jueces. Perdón. Y eso, transformarse en jueces, incluso atenta contra la democracia, que es la que en general todo Chile anhela, espera, soñamos o luchamos por ella. Y la democracia pasa por el respeto de los demás, por el respeto de las ideas de los demás, por el respeto de la persona de los demás. Y es ahí donde nos acaloramos y nos terminamos golpeando unos con otros por la supremacía de mi idea por la otra. Oye, yo quiero invitar a nuestros auditores, si quieren participar de esta conversación, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp. Ya saben, nos manda un mensaje, nos escribe a 569-9200-7888. Hoy día queremos hablar un poco de la empatía, ¿no? De esta magia que tiene el ser humano de poder colocarse en los zapatos del otro para tratar de entender un poco o comprender el entorno y no verlo desde una sola visión. Dice, un saludo al profe Claudio, fui su alumna en el Colegio Pasteur, Francisca Ainhoa, que nos está escribiendo en este momento. Fue alumna suya, querido profe. Qué bien. Eso tiene muy buena memoria, porque eso hace más de 40 años. Ahí andamos. Mira. 35 años. Y usted se ve joven. ¿Cómo lo da? Bueno, he acudido a varios doctores famosos que no cobran muy barato, pero me tienen rejuvenecido aquí y armado a la silla. Estoy con gancho atrás para no caerme. Muy bien. Oye, dice, eso hizo falta durante el fin de semana, dice pasado. Claro, un poco de empatía, tener un poco de conversación. Mira, si lo llevamos a un tema bastante más, no sé, más macro, es lo que ocurrió también durante la jornada de ayer, ¿no? En el partido Colo-Colo con O'Higgins, que debió ser suspendido. Claro, porque hay gente que no tiene la empatía de que respetar al otro quiere ir a ver el partido, que solamente sus intereses son más importantes. Y esto evidentemente que afecta de una otra manera a la libertad, pues, Claudio. Exacto, porque cuando me levanto creyendo que tengo la verdad, que tengo la sabiduría, que tengo la justicia en mis manos, es evidente que estoy pasando a llevar a otros, porque quienes hacen justicia son personas preparadas, expertas. Me guste o no me guste, quizás siento que la justicia se va para un lado o para otro, pero esa justicia la hemos dado nosotros. Y en el plano más familiar es cómo se llega a acuerdos, cómo el papá o la mamá educan en el respeto hacia los demás, en la sensibilidad a los demás. Pero si el papá o la mamá dice, oye, no hagas caso a la profesora, al profesor, si te dice cualquier cosa, avisa inmediatamente porque no te tienen que pasar a llevar. Y vamos con ese discurso en donde vamos generando solamente esta imagen individualista, esta imagen que es avasalladora, imagen en donde yo soy el centro y solo me miro el ombligo y hablo desde mí, cerca de mí, y no puedo levantar la cabeza para mirar a los demás. Una canción de Silvio Rodríguez decía que avanzaba mirando con un ojo en el suelo, en fin, cómo mirar de frente y en alto para ver que el horizonte es mucho más allá y que hay otros también que tienen habilidades y capacidades y que también me nutro de ellos. Todos somos interdependientes y codependientes. Para poder hacer algo siempre hay muchos más que están colaborando. Para comprar el pan hubo muchos más que me permiten comerme el pan en la mañana. Y cuando vamos perdiendo ese sentido de no sé, pues, en los animales, en el ecológico, todos los animales son importantes, del más grande al más chico. Si sacamos las hormigas, ¿qué pasa? Si sacamos las moscas, si sacamos los elefantes, en fin, hay un desequilibrio. Y acá, en la misma especie, pasa exactamente lo mismo. Somos tan codependientes los unos de los otros, pero esta arrogancia que hemos ido adquiriendo culturalmente, socialmente, desde políticas económicas, no sé, cualquier cosa, hay 100.000 factores que pueden influir, pero que terminamos entonces sintiendo que me siento en la tribuna para poder decidir quiénes siguen vivos y quiénes mueren, como en el circo romano. Ahora, mira, mi chavo que nos están escribiendo, dice, por ejemplo,
Acá nos comenta Alejandrina, dice, me afecta mucho lo que pasa con la gente del incendio. ¿Ah? Yo estoy muy lejos como para llevarles cosas de lo que ellos necesitan. Dice, ¿por qué me pasa eso? La empatía no necesariamente, y te lo pregunto, tiene relación con ir en ayuda a las personas que no la están pasando bien, que necesitan un apoyo, o la empatía basta con tan solo poder mentalizarse y poder tratar de entender lo que le pasa al otro sin siquiera a lo mejor tener una cercanía, ¿no? Y ahí podemos llevar el tema a cosas bastante globales. O sea, por ejemplo, lo que ocurre en la familia real. Hay un integrante de la familia real que tiene un cáncer. Entonces, uno, ¿cómo logra esa empatía? Digamos, ¿cómo uno dice, qué triste, qué pena, ojalá que tenga buena energía? ¿Cómo nosotros hacemos de este tipo de hechos cosas positivas, pero sin dejar de perder la perspectiva con eso, ¿no? Es que creo que lo que dice nuestra amiga es fundamental. Si estamos conectados con las emociones, con el sentir del otro, estamos bastante sanos. Ahora, si puedo o no puedo ir a dar una ayuda, ya tiene que ver con hechos circunstanciales, ¿no es cierto? No podemos darle apoyo al rey por su cáncer. Mueva. Por eso decía que hasta una película nos puede conmover, una película nos puede emocionar, porque se activan fibras que tienen que ver con nuestra experiencia propia. Es decir, la muerte de una persona se activa con la muerte de mis seres queridos, con mi propia muerte, con lo que significaría perder a un padre, perder a la madre, perder a un hermano. Una paciente el otro día, de unos 70 y tantos años, perdió a su madre, obviamente, a su padre, perdió a todos sus hermanos y perdió a su esposo. Y tiene hijos, y tiene nietos, y en fin. Pero ella se sentía huérfana, se siente huérfana. Vamos a comenzar a trabajar con ella. ¿Por qué? Porque ella está captando inmediatamente lo que le significa estar sin el apoyo emocional, afectivo, generación de otros. Y cuando creemos que estamos bien, que podemos vivir independientemente, es cuando nos vamos perdiendo. Porque en el caso de esta amiga, de esta paciente, ella está sintiendo que cuánto bien, cuánta seguridad, cuánto sentido de identidad le daba a su familia desde su edad hacia arriba. Porque para los hijos ella debe ser el pilar fuerte, entonces no se va a mostrar débil, aunque pueda decirlo. Pero no es lo mismo que con sus congéneres. Y eso entonces hay que educarlo, hay que trabajarlo con los niños, reflexionarlo entre las edades, porque cualquiera puede lanzar un mensaje, bueno, y no quería tanta plata, aquí ahí estamos, muertos. ¿Qué hacen con la plata? Esa es una opinión despiadada, porque son dos cosas distintas. Mezclamos un poco el ser humano con las acciones o con otros elementos. O sea, el ser humano es ser humano siempre. El ser humano es un ser que tiene emociones, que hay familia detrás, igual que en mi caso, o en el tuyo, o de ustedes auditores, que tienen un ser querido, en donde son importantes, en donde son queridos, son valorados, y donde ustedes valoran a otros. Si tú, auditora, en este momento se te muere alguien importante para ti, obvio que te va a llegar un gran dolor si alguien habla mal de esa persona, o habla mal de ti. ¿Por qué? Porque cuando hay dolor, ¿quién podría reírse de eso? ¿Alguien que tenga algún problema psiquiátrico? O bien en donde estamos en una sociedad bien psicótica, que ya no me interesa lo que le pasa al otro, en donde yo no siento emociones por el otro, en donde me es indiferente. Y la psicosis es un poco eso, esa empatía no existe. Puedo hacer daño al otro y no me duele. Oye, acá nos escribe, por ejemplo, Brenda Zamorano, la saludamos, dice por acá. A mí me pasa, dice que yo me coloco mucho en el lugar del otro. Siempre tengo empatía, pero me pasa que a veces me deprimo y me da mucha pena cuando veo cosas o vivo situaciones siendo que no debiera pasarme. Pero todo lo contrario, me afecta mucho emocionalmente. Dice, la empatía de la gente, dice que fue al ex Congreso Nacional en la semana. Pregunta otro de nuestros auditores, dice, ¿cómo yo estoy viviendo en estos tiempos? Vivimos individualistas y perdemos la empatía. Josefa, da la sensación que un poco el modelo de sociedad que hemos ido creando nos aleja un poco de algunos patrones de empatía. Si hay alguien que tiene un problema de tránsito y queda el auto detenido en la calle, lo más probable es que se lleve más de un pitazo, digamos, y algún improperio por parte de los que vienen atrás, porque no entienden que la persona no lo hizo intencionalmente, digamos. Da la sensación que lo están haciendo casi en contra de la persona. La gente que anda con malos modales o un tanto violento en los supermercados, por ejemplo, o anda a saber tú que tú te metes en un estacionamiento sin darte cuenta que otra persona se intentaba estacionar. Bueno, son parte un poco las penas del infierno. Por ahí un poco el
tema de la empatía, de cómo podemos organizar el buen convivir, ¿o no, Claudio? Porque ese ejemplo que tú pones del conducir es un buen ejemplo. Todos nos transformamos en expertos conductores, por lo tanto yo soy el mejor conductor de la carretera y cualquiera está bajo mis niveles. Así que tengo derecho a recriminar a cualquiera que se me cruce el camino porque cualquiera tiene de nota 6 hacia abajo, yo tengo nota 7 en conducción. Esa arrogancia, ese creer que yo soy más que otros, si toco la bocina y digo improperios, si digo no sé qué cosa. Es un poco el tema, es decir, creer que somos más. Pero ¿de dónde hemos sacado que somos más? ¿De dónde hemos llegado a creer que somos más? Y es el mismo esquema que después decimos, oye, que ese presidente, que ese jefe, que se cree, que ese barriento de la televisión, ese psicólogo de ahí, ese no sé qué. Empezamos entonces a transformarnos en lo mismo que estamos criticando. Todo lo que sale de nuestra boca es un poco lo que nos falta. O todo lo que sale de nuestra boca es precisamente lo que somos. Entonces, cuando critico a otros es porque, en definitiva, me siento disminuido o me gustaría tener poder. Y si esa persona llega al poder, lo más probable es que sea tan tirano como de quien estoy alegando. Y Claudio, estaba pensando, las personas que hacen daño al otro saben que están haciendo daño. Me refiero a un delincuente, ¿no? Un delincuente que hiere o mata a otra persona. Una persona que roba, sabe que le está quitando algo que le pertenece a otra persona. Una persona que es peladora, por ejemplo, que sabe que habla de otra persona y que con ese mensaje genera daños a otra persona. ¿Son claramente gente y personas que no tienen empatía? Pueden tener empatía en relación a sus cercanos, pero hay una desvaloración por el otro, por lo que está más lejanos, porque los otros pasan a ser instrumentos. En las personas narcisistas, bajo un diagnóstico de narcisismo, son personas que todos están bajo ellos, ninguno le va a llegar ni siquiera a los tobillos y van a usar a las personas instrumentalmente para sus bienes personales. Entonces, en las personas que son delincuentes, son los ejemplos que tú pusiste, son personas que el valor de la persona, el valor de que es un ser humano, está muy degradado y eso lo dejan solamente para algunas situaciones muy particulares, que ni siquiera lo van a aplicar necesariamente con sus familiares. ¿Por qué? Porque la empatía está funcionando al mínimo, porque las condiciones en las que crecieron fueron solamente de maltrato quizás, o tuvieron todas esas conductas aprendidas, porque la empatía, como decía, viene dado por estas neuronas espejo que está genéticamente programado, pero la tenemos que educar, la tenemos que ir aprendiendo, la tenemos que ir enseñando, si no nos quedamos atrofiados en esas habilidades. Y cuando nos metemos en un mundo que tiene valores, vamos a funcionar un poco con eso. Pero si estamos en un mundo de antivalores, esos antivalores van a pasar a ser nuestros valores, van a pasar a ser nuestros modos de vivir y de comprender la realidad y la cosmovisión que vamos a tener frente a nosotros. Y por eso entonces que también en este punto, ¿cuál es la labor de un Estado, de la educación? Que la educación muchas veces todavía trabajamos desde los contenidos, desde que hay que tener un CIMSE con no sé qué puntaje para entrar a la universidad, para obtener una carrera, para ser profesionales, para tener conocimientos, etcétera, etcétera. ¿Y dónde va quedando la persona? Va quedando botada en el suelo la persona. Hay jóvenes que se suicidan, adolescentes que se suicidan, y nadie del sistema educativo tenía idea que se iba a suicidar. ¿Por qué? Porque la empatía en muchos aspectos no funciona. A nivel de empresas se está trabajando un poco eso en lo que es la seguridad de los trabajadores, incorporando los elementos emocionales, que el jefe sea empático, que diga, Juanito, te he notado triste, te noto más callado, te noto más ausente, ven para acá, vamos a la oficina, ¿te pasa algo? Cuéntame un poquito, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Algún problema con la familia, algún problema económico? ¿Por qué? Porque si el trabajador no es considerado como persona, no siente la empatía del jefe, obviamente si está a 20 metros de altura soldando, está preocupado y tenso, lo más probable es que se mate. Eso hace un tremendo gasto para la empresa, juicio, en fin, una serie de cosas. ¿Por qué? Porque ahora a nivel empresarial estamos considerando desde la empatía al ser humano como un otro que es útil en la medida que esté sano, no solo en lo físico, sino en lo emocional. Pero salvo eso, no hay mucha más conciencia de lo que esta gran herramienta que es la empatía nos puede ayudar a socializar y ser mejores. Oye, Claudio,
La empatía es una virtud que uno viene por defecto, digamos, que la vamos deteriorando con el avance del tiempo y cómo nos van formando y la dejamos de lado, o la empatía es una virtud que uno la incorpora en la vida. Me pregunto, ¿los niños nacen empáticos y después se van alejando de ellos, no? Como te decía, se construye, está la genética ahí, como decíamos, el niño al mes se sonríe, ya está esa conducta empática, pero si la mamá sigue haciéndole cariñito, dándole besitos, el niño va a aprender a dar besitos, a hacer cariño, si la mamá le entrega un dulce. Y fíjense esto, el niño como al año tanto te da su pan remojado y te lo comparte. Es más que está todo baboseado, ¿no es cierto? Se lo pasó en la boca, pues el dulce va y te lo pasa. Y uno le dice, no, mijito, no, gracias. El niño está teniendo una actitud empática. Está compartiendo algo valioso con uno. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Recibir eso, que el niño sienta que yo puedo abrirme a la bondad de él, que puedo recibir ese magnífico regalo que me está dando. Es así como lo vamos construyendo. Está la base, pero hay que construirla. El niño tiene la capacidad, yéndonos no solo en la empatía, el niño tiene las habilidades neuronales cognitivas para aprender. Pero si el niño no es enseñado, educado, como la mujer gallina, ¿te acuerdas de esa historia? Que creció en un gallinero acá en el campo de Chile, no me acuerdo en qué zona, y la descubrieron como a los 30, 20 años, no sé, y al descubrirla, ya a nivel cognitivo no tenía ninguna posibilidad de aprender nada. Tuvo un retraso mental severo, un daño psicomotor severo, porque vivió con las gallinas. El abuelo, me parece, la metió con las gallinas porque hacer algo deshonroso, que su hijo hubiera quedado embarazada, así que metió a la niña ahí. Es decir, venimos con todo lo necesario para ser una sociedad perfecta, para ser personas maravillosas. Y todo nos va corrompiendo en alguna medida, pero podríamos decir la sociedad. Sin embargo, cada uno tiene una labor. El profesor tiene una labor con 40 alumnos. El profesor tiene una labor con 30 alumnos, con niños con distintas capacidades, con distintas actitudes. Ayer en una reunión de amigas de cuando yo estudié para profesor, que fue mi primera profesión, conversamos. Queremos hacerlo mejor, pero también si hay 40 y hay un montón de burocracia, si el colegio está preocupado de los academicistas, ¿cómo potenciamos la empatía? Es decir, hay que educarla constantemente, reflexionar, ser gentiles, el papá que dé y recibir, y enseñar a que el niño dé y uno aprender a recibir también. Oye, cuando hablamos de la empatía y cuando hablamos de los chilenos, si somos empáticos, uno podría decir que somos tremendamente empáticos, porque los chilenos, para unirse en campaña, en actividades para ayudar al otro, suele ser muy exitoso y un elemento que se valora fuera de Chile, digo. Ejemplos como la Teletón, el próximo día viernes habrá un evento que va a beneficiar a los damnificados. Pareciera ser que los chilenos tenemos muy desarrollada esa empatía si queremos ver el vaso lleno, ¿no? Sí, tal como lo dices, yo pienso exactamente lo mismo que tú. Es decir, creo que un 98% estamos funcionando bien. Precisamente por esos ejemplos que me dices. Porque vemos constantemente que hay gente solidaria, que hay gente que es capaz de dar de sí, que hay gente que es capaz de dar un consejo, que hay gente que, como decían aquí nuestros amigos y amigas, se conmueven con el otro, con las historias, con lo que le sucede al otro. Eso está maravilloso. La delincuencia está haciendo que seamos menos empáticos porque no podemos ofender a nadie en la calle. La delincuencia está haciendo que estemos más encerrados y que la vecina la asalten y que se muera. Y no poder hacer nada por ella. Hay elementos también externos que están frenando esa capacidad de amar al ser humano, esa capacidad de amar al otro. Entonces, sí, creo que hay un buen nivel, nos caracterizamos en los centros países, pero yo creo que también, porque es una cosa propia del ser humano, esa necesidad de ser gregarios. No somos gregarios porque queramos, sino que somos gregarios por nuestra naturaleza.
Oye, nuestros auditores pueden interactuar con nosotros a través del 569-9200-7888 y ahí pueden opinar frente a lo que estamos conversando. Estamos hablando de la empatía. Acá un auditor, Iván, nos dice: creo que la empatía se construye desde el hogar, colegio, incluso en las amistades. Claro, cuando uno hace de pronto o quiere formar un hijo que sea tremendamente competitivo, yo no sé si la competencia no va de la mano con la empatía, Claudio. No necesariamente, porque podríamos pensar en el fútbol, es competitivo, pero es un trabajo en equipo. Atletismo es competencia, pero es un trabajo individual. Hay cosas que ayudan a que competitivamente logremos metas. Antes, 40 años atrás, 50 años atrás, se organizaban los trabajos, se hacía una polla en donde se compraban los televisores Antú o televisores no sé qué marca, porque eran muy caros, así que una vez al mes le tocaba a alguien tener un televisor, precisamente porque lo compraban entre todos, se salía más fácil, en fin. Esa solidaridad o esa forma de comprender que nos organizamos todos y vamos avanzando hacia adelante, puede tener un rasgo de competencia, pero sin desconocer que somos un equipo y vamos a avanzar todos para tener un logro, pero un logro mayor, un bienestar para varios o para todos. Oye, más 569-9200-7888. A ver, otro de los auditores que nos están acá interactuando con nosotros, dice: tener y usar automóvil transforma al ser humano, mira el dato, que asume tener un valor y precio por sobre los demás. Siempre cuando conversamos con el ingeniero en tránsito, Jaime Bravo, dice que el automóvil proyecta mucho de lo que el dueño es, un poco la forma de ver la vida del dueño psicológicamente. O sea, si anda en un todoterreno grande, que va por sobre todo, un poco su vida es así. Lo mismo que un auto que es un poco más deportivo o los autos que un poco más familiares. Se produce ese fenómeno que también vamos un poco trastocando nuestra forma, ¿no? Vamos de alguna manera mostrando quiénes somos a partir de cómo vivimos, cómo actuamos, cómo hablamos, cuál es mi desplante, mi forma de relacionarme con los demás, si soy agresivo, incisivo, si soy conversador, si escucho, si presto atención a los demás, si no interrumpo cuando hablan, si me visto de tal manera, si hablo solo de dinero o hablo, en fin, todo lo que internamente somos se muestra en todo lo que está fuera de nosotros, en todo lo que pensamos, decimos, en lo que hacemos, en lo que tenemos y en lo que nos jactamos que tenemos y en lo que jactamos de lo que no tenemos, porque muchas veces nos jactamos de muchas cosas que no tenemos y obviamente ahí es donde están todas nuestras debilidades. Mira, dicen por ahí que escuchando a varios extranjeros que nosotros los chilenos somos campeones de las campeones mundiales de la solidaridad, nos escribe un auditor. Y yo lo encuentro la razón. ¿Será porque vivimos el fin del mundo? ¿Será porque a lo largo de nuestra vida hemos tenido una serie de catástrofes naturales y aún así nos ponemos de pie? ¿Puede ser un factor o no, Claudio? Sí, yo creo que es uno de muchos, pero sí, que estoy de acuerdo con eso. Nuestra geografía nos juega en contra cada rato y tenemos que cada vez salir adelante entre unos y otros. Si no estuviera esa empatía, tendríamos la mitad de Chile ya desaparecida y la otra mitad por desaparecer. Entonces le pasa algo en el norte o en el sur que son muy disímiles y salimos todos en ayuda porque eso nos van a ayudar después a nosotros. Eso es muy bonito. Es decir, saber que cuento con otro para poder salir adelante, que tipo las mingas, ¿no es cierto? Que ya es una cosa más bien cultural o de muestra folclórica, ¿no es cierto? Cuando uno la Chiloé, pero el estar todos ahí, o la trilla, en donde todos se juntan para poder hacer el trabajo y después nos vamos a la parcela al frente, que se va a la siembra al lado, para ir trabajando. Y eso se mantiene, yo creo, hasta en la tacita de té que va a pedir la vecina. Oye, Claudio, ¿y cómo podemos entender, por ejemplo, si Chile tenemos esta visión que somos súper empáticos, que somos campeones mundiales de solidaridad, en fin, y en consecuencia que nos ponemos en los pies del otro? Hay un sector que le puede tener tanta bronca a gente que viene de otras latitudes, como por ejemplo el fenómeno de la inmigración, que es un fenómeno relativamente nuevo en Chile,
fenómeno de latinoamericano, de gente del barrio, digamos, porque por muchos años recibíamos de muy buena manera, ¿no? Migrantes de Europa, de Estados Unidos, de otras latitudes. Pero cuando al parecer vienen más de sectores cercanos, como que genera un cierto rechazo, o es por cómo se ha ido desenvolviendo esa comunidad. Hay varias cosas, pero una es obviamente esta imagen de los europeos o de ciertos países son más inteligentes porque tienen condiciones físicas, color de piel que son mejores que las nuestras, entonces tendemos a idolatrarlos o mirarlos hacia arriba. Entonces, si vienen de ciertos países, lo más probable es que sean más inteligentes, tienen más dinero, tienen más sabiduría, más riqueza, son más equilibrados. Y si vemos a otros que son más cercanos, encontramos que no son ni tan inteligentes, ni tan hermosos, y son culturalmente menores que nosotros. Eso es lo mismo que pasa con la familia del lado o la del frente. No es porque queramos ser así, sino que tiene que ver un poco con el sentido de identidad. Es decir, nosotros, la familia de nosotros, está la mamá, los hijos, y la familia del frente no es tan buena, porque fíjate, el cabrón chico es re pesado. Y los del lado también, mira, el otro también es complicado. Y esa fe del otro sector parece que son mejores. Entonces, uno siempre está, en alguna medida, comparándose con los vecinos del lado y del frente y alrededor, para uno tener su identidad y decir, nosotros somos mejores por A, B o C. Pero ese es un sentido de identidad que lo tenemos siempre y pasa con nuestros países hermanos. Es decir, obviamente que Chile es mejor que Argentina, Perú y Bolivia. Y lo mismo dirán ellos, porque es una forma de poder cohesionarnos en nuestra identidad. Eso siempre sucede así. Ahora el punto es cuando pasamos al nacionalismo y ya vamos a luchar por lo que somos y defendernos de los demás. Pero si pensamos en la inmigración, ya aparece algo de esta desconfianza de que los venezolanos quizás sí, pero otras culturas quizás no. Y si lo asociamos a que hay alto nivel de delincuencia de algunas de esas personas países, entonces ya ponen una etiqueta al país completo. Entonces, Colombia son delincuentes, Venezuela son delincuentes, peruanos son delincuentes. Argentina se salva, porque está en un nivel un poquito mejor. Pero, también son etiquetas que vamos poniendo. Lo mismo cuando vemos las noticias en otros países, andan chilenos robando. Entonces cuando un chileno a otro país nos huele que tenemos olor a delincuencia y no tenemos nada que ver con eso. Pero es un poco esos fenómenos de identidad que nos permiten poder cohesionarnos también. Pero hay que tener conciencia de eso para no caer en creernos que somos mejores, porque si no puede pasar lo mismo que decíamos al comienzo del programa. Oye, voy al WhatsApp, dice Betty, hay mucha gente que ayuda, pero dice, a la vez se sienten superiores. Lo material siempre hace que las personas, dice, ser poco empáticos y ahí faltan valores, principios y humildad de la casa desde niños, porque se va creciendo con esa individualidad. ¿La falta de empatía tiene que ver con la envidia? Pregunta Betty. Bueno, a ver cómo con esos conceptos. No lo había pensado, pero la empatía o la envidia es querer tener lo del otro. Y la envidia tiene un poco con las carencias que tengo. En rigor uno no debiera tener envidia pensando que si uno se conoce bien, si uno se acepta y se valora, soy único, irrepetible y eso es muy valioso. Y que tiene que ver con otras características más allá que con las que tengo, y si sé quién soy y sé lo que debo mejorar, me esforzaré por mejorar aquellos aspectos que están más débiles en mi forma de ser, en mi desarrollo personal, emocional, intelectual. Cuando me quedo mirando al otro y lo que tiene el otro, me desconecto de mí. Empiezo a sufrir y a sentir que por qué el otro tiene eso que yo no tengo, por qué el otro no tiene menos y yo debería tener más. Es decir, salgo de mi centro, que es no fijarme en los demás y ver cómo yo crezco. Porque si yo crezco, después me doy cuenta que a lo mejor tengo lo mismo o menos, pero estoy más liviano, estoy más positivo. Entonces, la empatía, si lo relacionamos desde el punto de vista de lo que dice nuestra amiga, estaría un poco en esa línea. La empatía es cuando yo me siento bien conmigo, cuando yo siento que puedo dar,
que puedo generar algo hacia los demás y no sentir que soy la víctima y que tengan compasión de mí o no se metan conmigo porque soy lo máximo. Es decir, en cualquiera de los dos casos es salir de uno, pero ¿cómo sale de uno? Estando, digamos, llenito emocionalmente, intelectualmente y quizás posiblemente a nivel económico también. Dice, pero uno se hace una entidad de acuerdo a lo que le enseñan en su hogar. Si los padres no se preocupan por sus hijos, los hijos andan robando porque, como se ha visto, dice, hay jóvenes de 15, 14 años que andan robando, ¿cómo hacer que esos padres le enseñen bien a sus hijos? Si ellos también fueran un poco lo mismo, pregunta acá uno de nuestros oyentes. Porque por un lado está la cultura, los papás pueden hacer lo mismo también, entonces lo ven en el ambiente. En otros casos los papás no saben lo que su hijo hace, pero el papá tampoco tiene un control de lo que hace el hijo. El papá quizás consume drogas y está medio perdido o alcohólico, o el papá trabaja todo el día. Es decir, siempre hay un papá ausente o es un papá modelo, pero un modelo. En definitiva, en cualquiera de esos casos, es un papá que no tiene conciencia del rol de padre y no tiene conciencia que lo que haga o no haga es fundamental en el desarrollo de su hijo, para bien o en estos casos para mal. Pero es potente y claramente lo que dice nuestro amigo es que todo viene dado fundamentalmente de los criterios que se instalan en la formación básica que es la familia. Oye, faltan 15 minutos para las 2 de la madrugada. Estamos hablando de la empatía. Claro, se lo preguntamos un poco al inicio también a nuestro panelista. Dice, sí, claro, los narcos tienen empatía con los delincuentes. No es posible, quieren empatizar con las víctimas. Pero hay un juego con la empatía que a mí me parece interesante analizar, Claudio, cuando se habla, por ejemplo, de las mafias. Las mafias suelen ser muy empáticas con el entorno más cercano. Para establecer cierto grado y redes de poder. Pero también ahí uno podría decir, no sé si existe, una empatía muy interesada. Porque hemos visto lo que ocurre en otras latitudes, etcétera, donde los barrios los protegen, los cuidan, los ayudan muchísimo, sobre todo cuando están un poco al desdén del Estado, precisamente para que les sirvan a sus beneficios, ¿no? Sí, ahí no hablamos de empatía, ahí hablamos de uso del poder, que puede ser a través de las armas, de las balas, de amedrentar o de comprarse al otro, se lo compran a través del estómago porque están pasando necesidades económicas, pero no es empatía, es usar al otro. El otro pasa a ser un objeto que me va a servir para mis fines particulares. No es una toma de conciencia en que voy a hacer como Robin Hood, le quito a los ricos para dárselo a los pobres, para que los pobres crezcan y sean... No, acá no hay nada de eso. Por lo tanto, no es aplicable el concepto de empatía, sino de usar al otro para mis fines personales. Bueno, quisimos hablar un poco de la empatía por lo que hemos vivido durante la última semana, que ha sido un tema sumamente duro para el país, ¿no? Claro, aquí hay dos elementos. Uno de lo que pasó en la región de Valparaíso, que es dramático por cómo fallecieron muchas personas y cómo se perdió todo. Y la otra, por una persona que partió, digamos, que tenía un rango importante a nivel del Estado, fue presidente de la República. Hicimos un poco a tratar este tema de la empatía para ver cómo lo podemos desarrollar. Un adulto que nota, o alguien le dice, o uno nota que no tiene empatía, es un tema que lo puede revertir, digamos. Sí, yo creo que se puede revertir si la empatía está disminuida, haciendo estos simples juegos de pensar qué le pasaría a mi familia si yo no estoy. Si yo fallezco, ¿qué le pasará a mi señora, a mis hijos, a mis amigos? ¿Qué sentirían ellos si no estoy? ¿O qué sentiría si la persona que más amo desaparece, se muere? ¿Qué sentiría yo? ¿Qué me pasaría? Por lo tanto, lo que yo sienta es lo que le pasa a los demás, sea quien sea. No importa cómo sea el otro, también va a sentir cosas similares. Es ahí cuando podemos ir desarrollando esa empatía, más allá de la ideología, porque aquí se juega mucho con este tema de cómo ser empático con esa o ese que fue de tal manera. Entonces pongo una ideología por sobre la persona. ¿Y por qué el delincuente peor puede pedir la confesión para acceder al cielo?
¿Y por qué un cura o una persona que tenga alguna habilidad espiritual va a acompañar a esa persona a la muerte? Quizás nadie lo va a hacer. ¿Por qué? Porque detrás de todo lo delincuencial que puede haber hecho esa persona, haber hecho, o estar tan enajenado que lo hizo sin ninguna razón quizás, hay un ser humano. Hay un ser humano que piensa, siente, pensó mal, actuó mal, pero es un ser humano. ¿Y cómo yo puedo, quizás en ese último momento, hacerlo reflexionar para que pueda comprender que lo que hizo no fue bueno? Es decir, en esa actitud de todavía decir, este ser humano quizás, yo le puedo dar una mano a ver si logra entender algo, como el chacal de Nahuel Toro, que lo reeducan y después muere ejecutado. Es decir, el tipo que era un animal emocionalmente, cognitivamente, y lo logran transformar en persona, lo educan, el tipo tiene valores, emociones, logra darse cuenta el tremendo daño de haber matado a su familia, y después de que lo hemos transformado en persona, lo mato. Entonces esas son incongruencias. Sí, las personas podemos ir cambiando, siempre vamos a mejorar. Mientras estemos cognitivamente, estamos sanitos, digamos, no tengamos algún accidente cerebrovascular que nos niegue la posibilidad de poder comprender las cosas, sí vamos a poder ir avanzando, porque también eso es un avanzar toda la vida. El tipo es machista y no le importaba nada lo que pensaba la señora, y cuando la señora se va, descubre que parece que no fue un buen esposo, parece que no fue un buen hijo, y ahí me viene todo el arrepentimiento y empiezo a entender de que parece que cuando yo le decía esto, parece que a mi señora le dolía, parece que cuando yo decía esto, parece que la ofendí tantas veces que ahora ella ya no me cree y voy a tener que hacer esfuerzos inhumanos para que mi señora crea que he cambiado. Y es un trabajo que hacemos en terapia de manera constante, porque la empatía no solo se cierra porque la persona sea mala persona, sino por la cultura, como decíamos, por las drogas, por el alcohol, también se apaga. Y cuando dejamos el alcohol o las drogas, me doy cuenta la tremenda embarrada que he dejado en mi vida porque no he sido empático con nadie. Y todos, obviamente, terminan odiando a esa persona, alejándose y dejándolo solo. Y en ese momento la persona descubre que había un elemento químico que consumía que le impidió ser realmente quien era él. Y ahí se arrepiente, pero hay que hacer todo un proceso de que vaya poniéndose en situación del daño que dejó, la tremenda depresión que tiene su familia, su esposa, sus hijos, si él está consumiendo drogas o se fue por un mal camino, es producto un poco de ese abandono, de esa poca empatía que sintió ese hijo, esa señora por parte de esa persona. Pero sí se puede reeducar, porque todos tenemos esas neuronas que si siguen funcionando, vamos en algún momento a volver a sensibilizarnos frente al dolor del otro, porque el dolor del otro es también mi dolor. ¿Y qué pasa cuando ese otro, digamos, no le teníamos cariño, no le teníamos afecto, nos daba lo mismo, etcétera? ¿O es que tenemos que tener empatía con otro ser humano por el hecho de ser ser humano, así como uno puede tener empatía con animales y demás, ¿no? En ese caso hay situaciones en donde el papá no quiere ver más al hijo, el hijo no quiere ver más al papá por razones ciertas quizás. Son traumas muy fuertes, el daño fue muy terrible, en fin. Puede que en esos casos la empatía esté negada, pero es en un caso muy particular, muy puntual, en donde la persona dice, no, yo no quiero ser más mi padre, si se muere, no quiero ser más. Y se muere el papá, y para el hijo es un alivio que ya no existe. Pero se puede entender y puede ser válido, pero no significa que esa persona esté con las mismas conductas para los demás, sino que es un caso puntual frente a una situación puntual. Una persona quizás tiene razones fundadas para alejarse, pero no para hacer daño. Porque ahí ya la empatía no funciona, sino que me transformo en un agresor de alguien que me agredió. Entonces, ese es el otro lado en donde tenemos que tener cuidado. Es decir, si mi historia es tan terrible con una persona, obviamente no la perdono más, no me acerco más, le hago la cruz, ya no existe para mí, me cambio al otro lado del planeta, perfecto. Pero debo llegar hasta ahí. No cruzar el umbral a sentir que debo hacer justicia.
Entonces, la empatía puede entonces funcionar en todos los demás espacios de esa persona, salvo en eso que tiene un trauma y que puede ser muy lógico que la persona tenga esa conducta. Y no se le podría pedir otra quizás, cuando las situaciones son muy fuertes o la persona no ha podido sanar en profundidad aquellos eventos. Es un gran tema, porque si hay una persona que nos ha generado daño, mucho daño, es muy difícil ser empático, digamos. O sea, si hay alguien que la delincuencia le arrebató a un integrante de su familia, difícilmente se va a ser empático con el delincuente o con su entorno, digamos, por el daño que le hicieron a la familia. Me da la sensación que tiene un corazón como muy amplio para poder ser muy, muy benevolente ante ese tipo de cosas. Es muy humano también. Exacto, sí. Por eso digo, pero si uno se queda en el plano de que ha resentido frente a eso, tiene que tomar terapia, trabajar ese aspecto, porque si se queda con que me asaltaron y me quitaron una persona de familia y sigo rumiando ese dolor, esa rabia, esa sensación de desazón, de venganza, cualquier emoción, obviamente la persona va a terminar mal, va a terminar dañada. Porque el ladrón será un delincuente, no tiene idea ni siquiera de quién mató. No le interesó. No tenía ninguna conciencia. Por lo tanto, el tipo lo pillaron, fue a la cárcel, murió en un ajuste de cuenta en otra parte. Pero, ¿qué pasa en el que queda dañado? Y creo que esa es la parte importante. Es decir, cómo esa persona tiene que trabajar por sí misma para poder reencantarse. No porque tenga que reencantarse con los demás, sino para que pueda vivir mejor. Para que pueda sentir que él puede hacerse cargo a través de su vida y que ninguno venía a quitarle lo que es propio de él, que es poder ser feliz, que es poder construir relaciones sanas. Creo que hay una invitación. ¿Cómo no quedarse pegado en eso y sentir que yo puedo salir adelante pese a lo que me ha pasado? Y que mucha gente, o casi la totalidad de los seres humanos, tenemos esa habilidad de poder irnos curando de nuestros pequeños traumas y al poco rato ya van quedando más en el olvido, vamos volviendo a disfrutar, volviendo a vivir, volviendo a ver la esperanza. Salvo ciertos casos en donde nos quedamos pegados y ahí hablamos de trauma. Oye, yo quiero al cierre, ¿no? Contar que hubo un accidente de tránsito, un grave accidente de tránsito en la Costanera Norte, pasado dorsal, cercano a Carrascal. Allí chocó un vehículo con otro, uno iba en contra del tránsito y al parecer había una persona fallecida. A propósito de la empatía, imagínate el dolor que significa esto, ¿no? Hay una familia que va a tener que evidentemente vivir un luto brutal. El vehículo venía contra el tránsito, al parecer, por el sector de la Costanera, a la altura de Carrascal. Nos están comentando varios de nuestros auditores que acaba de ocurrir hace pocos instantes. A veces nos envían el dato de a qué altura y si están los vehículos de emergencia en la autopista ya para poder señalizar aquella zona y evitar que se pueda generar otro accidente producto de aquello. Una lamentable información. Esto sería por el sector de la Costanera. No sabemos cuál de las dos pistas, ¿no? Si va la que va al poniente o al oriente. Pero sería pasadito dorsal que chocó este vehículo donde habría lamentablemente una persona fallecida. Es un gran tema, Claudio, que abordamos en el día de hoy. Yo quiero agradecerte como siempre la generosidad que tienes para permitir que nuestros auditores y permitirnos poder reaccionar frente a estas cosas, porque yo creo que en la medida que la pensemos, que la mastiquemos, podremos aplicarla, ¿no? Y la podremos conversar con nuestro entorno. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Mauricio, a Nicolás y a los auditores que participan y hacen que este programa funcione. Así que nos vemos en un próximo programa y pásenlo excelentemente bien. Que tengan buen descanso. Claudio Cornejo, nuestro psicólogo, conversando con nosotros en el Trasnoche de la radio. All veils and misty, streets are blue, almond lust, that chill divine. Some silken moment goes on forever.